Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Damos gracias al Señor por estar aquí nuevamente hablando de su palabra, la palabra del Señor. Vamos a comenzar con una oración. Amado Dios, gracias te doy por este momento que has permitido que estemos aquí para exponer tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor, para que tu palabra sea eco en la vida de cada uno de aquellas personas que están escuchando. Gracias también te doy porque usted, Padre Santo, está tocando los corazones. Y te pido que aquellos corazones sean abiertos para que tu palabra sea impregnada en sus vidas. Gracias te doy por todos estos favores. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta tarde tan hermosa que el Señor nos ha permitido estar, vamos a meditar un momentito en su palabra, en el libro de Gálatas, el capítulo 5, desde los versículos 16 en adelante, cuando hablamos acerca de la obra de la carne y el fruto del Espíritu. La obra de la carne y el fruto del Espíritu. Tenemos como el tema: Jesucristo es el modelo de vida para el cristiano. Una de las cosas que cada persona siempre tiene es de imitar a alguien. Así es. Y esto es muy natural, ¿no? Que nosotros, como seres humanos, tengamos a alguien a quien imitar. Los hijos, por ejemplo, quieren imitar a sus padres, las hijas a sus mamás, el estudiante al profesor, al maestro. Y usted, hablando en sentido personal, ¿a quién quiere imitar? Vamos a ver qué nos dice las Escrituras en cuanto a esto. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Una de las cosas, como les digo, es que el hombre en sí quiere imitar a alguien. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En primer lugar nos dice: digo pues. Cuando el Señor dice así, el apóstol Pablo, al escribir esta carta a los hermanos de Galacia, les dice acerca de dos cosas muy importantes que el cristiano debe de conocer: las obras de la carne
y el fruto del Espíritu. Cuando se obra a través de la carne, ¿cuáles son aquellas cosas por las cuales hace? En primer lugar, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Prácticamente aquí el apóstol Pablo está diciendo a través de esta carta, en primer lugar, hay dos cosas que tenemos que saber. Las cosas que se hacen en el Espíritu y las cosas que se hacen en la carne. En el versículo 17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Prácticamente aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que hay una lucha interna que la persona tiene, que el creyente tiene. La lucha interna. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que saber, que cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, esta lucha comienza desde ese momento. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Romanos, el capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículos 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, aquí vemos una vez más que cuando se obra a través de la carne, prácticamente aquí nos dice la palabra que es obrar en el pecado. ¿Qué más nos sigue diciendo la palabra? En el versículo 18 del libro de Gálatas, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y aquí viene una pregunta, querido hermano. Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, ¿por quién es guiado? ¿Es guiado por el Espíritu o es guiado por el pecado? Si es guiado por el Espíritu, nos dice aquí, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí vemos, hermanos, una lista que el apóstol Pablo hace mención de cómo es las obras de la carne. Cuando nos dice aquí, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, habla en sentido físico. Y aquí vemos en sentido espiritual, la idolatría, las hechicerías, enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y más adelante aquí vemos cuáles son los resultados acerca de todo esto. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Mire que a pesar de que el apóstol Pablo da esta lista, al final de esta lista menciona que hay cosas más todavía, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué sucede? No heredará el reino de los cielos. Así es, mi querido hermano, y también amigo que nos escucha. Yo creo que todas las personas saben lo que significa el adulterio, la fornicación,
la inmundicia, la lascivia y todo lo que sigue en esta lista. Todos lo sabemos qué es lo que significa eso. Pero está libre de eso. ¿Qué dice las Escrituras? Versículo 22. Más el fruto del Espíritu. Aquí viene el accionar del Espíritu. ¿Qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Mire la diferencia que existe entre el uno y el otro. Entre el uno dice, cuando habla del pecado, ya que todas estas cosas tienen una, se puede decir, ejecución. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando hay alguien que está adulterando, cuando hay alguien que está fornicando, cuando hay alguien que está haciendo asuntos malos espiritualmente, tiene su precio. Pero aquí nos habla la palabra acerca del fruto del Espíritu. ¿No cree que es la contraparte acerca de esto? El fruto del Espíritu, ¿qué es? En primer lugar, amor. ¿Qué nos dijo el Señor con respecto a esto? Que nos tenemos que amar unos a otros, así como Él nos ha amado. El gozo. Cuando dice las Escrituras que un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Cuando un hijo de Dios regresa a los caminos del Señor, hay gozo en los cielos. Y ese gozo se llama un gozo inefable, el gozo que nunca termina, el gozo de los ángeles. Y sigue diciendo, paz. ¿Usted tiene paz en estos momentos? El Señor Jesucristo nos dijo un día, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Usted tiene paz en un mundo tan convulsionado en el que estamos viviendo? ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Paciencia. ¿Usted tiene la paciencia para soportar las pruebas que les está viniendo? ¿Qué más sigue diciendo? Benignidad, bondad, fe. ¿Usted es bondadoso? ¿Usted es benigno? ¿Usted tiene fe? ¿Usted practica la mansedumbre? ¿Usted es templanza? ¿Usted tiene criterio? ¿Tiene todo esto? Querido amigo, querido hermano, dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. Todo lo que proviene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, nadie lo puede detener. No hay ningún mandamiento terrenal que pueda detener el fruto del Espíritu. Así es, mi querido hermano y amigo. Pero ¿qué más sigue diciendo? Pero los que son de Cristo, la pregunta es esta: ¿usted es de Cristo, hermano? Si usted es de Cristo, ¿qué sigue diciendo la palabra? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Usted ha hecho esto, hermano? ¿Ha crucificado la carne? ¿Qué significa esto? Esto significa, hermanos, que cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, ¿qué hizo Él? Él llevó todos nuestros pecados, estando en ese lugar. Y esa sangre que comenzaba a correr de la cruz hacia abajo, esa sangre que es lo que ha hecho con nosotros, nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Eso es lo que significa crucificar la carne. Así es, mi querido hermano y amigo. Y sigue diciendo la palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque eso no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios
es el fruto del Espíritu. Así es, mi querido hermano y amigo. ¿Cuál es su modelo de accionar en esta vida? ¿Acaso es un personaje importante de la farándula? ¿Acaso es un personaje importante de algún otro medio? No. Nuestro único ejemplo tiene que ser Jesucristo. El modelo de vida que tenemos que nosotros tener es Jesucristo. Él es el único que nos puede dar todo esto, lo que nos dice aquí en el versículo 22 de Gálatas, el capítulo 5. Si a usted le falta una de estas cosas, de lo que dice aquí, pídasela al Señor. Y Él está pronto, y Él está ahí para ayudarle, para socorrerle, para brindarle amor, para que tenga gozo, para que sienta paz, paciencia, benignidad, para que tenga fe, para que se desarrolle la mansedumbre y templanza. Porque, querido hermano, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. El Señor nos ha dado un espíritu ¿de qué? De amor, gozo, templanza. Así es, querido hermano y amigo. ¿Cuál es su modelo? Que su modelo sea Cristo el Señor. Un día el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo dijo un día: dejando ciertamente lo que queda atrás, y prosigo adelante, a la meta del supremo llamamiento. Y esto significa, hermanos, que nuestra mirada siempre tiene que estar presente, siempre tiene que estar en la parte de adelante, como decimos nosotros. Como lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese debe de ser nuestro modelo, hermano. Ese debe de ser a quien tenemos que seguir, querido amigo. Así es, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de angustias, tiempos donde existe, ¿qué cosa? Las obras de la carne y muy poco el fruto del Espíritu. Debería de ser lo contrario. Así es. Entonces, querido hermano y querido amigo, una vez más le hago esta pregunta: ¿cuál es su modelo de vida? Si su modelo de vida es Jesucristo, amén, gloria a Dios. Pero si su modelo de vida no es Jesucristo, no pierda tiempo en buscar a alguien que sea su modelo. Su modelo tiene que ser Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy por este momento. Gracias, Padre, porque su palabra ha sido expuesta, Señor, y que haya llegado a los corazones de aquellos que te necesitan, Padre, de aquellos que están pasando por momentos difíciles. Sí, Padre Santo, te pido que esta palabra sea impregnada en la mente y en sus corazones, y así poder atesorar para poder escudriñar lo que usted nos dice a través de su palabra. Gracias te doy por todos estos favores. Te pido bendiciones para todas aquellas personas que han escuchado tu palabra. Gracias por todos estos favores. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.